creo que Ahí. se puede ver a que... Sí, ahí estoy grabando. Vale, gracias. No, no cambia nada. Ya, no era eso, así que no te preocupes. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas. Les agradecemos por participar de esta actividad organizada para dar a conocer iniciativas de emprendimiento e innovación a académicos y estudiantes de las facultades de ciencias mediante acciones orientadas a la investigación e innovación, actividad que se enmarca dentro del proyecto Ciencia para la Innovación 2030, del cual participa nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción como Consorcio Sur Subantártico, junto a las universidades del Biobío, Austral de Chile, de la Frontera, de Talca y de Magallanes. Los invitamos a completar el formulario de asistencia que a continuación nuestra compañera Paulina Monares va a compartir en el chat para que lo puedan completar. Bien, el día de hoy presentamos el conversatorio titulado Mujeres Upwell, información del pasado para comprender el futuro. Nos acompañará la doctora Catalina Aguirre y su presentación Clima de la Costa de Chile, cambios recientes y proyecciones para fin de siglo. También recibiremos la ponencia de la candidata a doctora Dharma Reyes, titulada Haciendo Ciencia con la Comunidad, co-construcción de conocimiento para entender el océano pasado en Chile. Y además nos acompañará la doctora Carola Flores junto a la doctora Jimena Torres con la exposición Arqueología de la corriente de Humboldt, miles de años construyendo identidades pescadoras. A continuación dejo con ustedes a la doctora Claudia Aracena del Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, UACH, quien será la moderadora de este conversatorio. Adelante, doctora Claudia Aracena. Hola, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a este lindo conversatorio. Les cuento que estoy desde el Centro IMAR de la Universidad de los Lagos en Puerto Montt, moderando este conversatorio de Mujeres Upwell, organizado por este núcleo. Para quienes no conocen al núcleo, brevemente explicaré que el núcleo Milenio Upwell estudia las relaciones coevolutivas entre los sistemas socioculturales y biofísicos que han integrado el sistema de corriente de Humboldt de Chile durante los 12.000 años. Más detalles del proyecto ustedes lo pueden visitar en el portal www.upwell.cl. Tengo el honor de moderar esta jornada y el orgullo de presentar a las expositoras que nos compartirán su experiencia en investigación en el marco de esta iniciativa, y agradezco de corazón la gestión de esta instancia en donde podamos compartir un conocimiento nuevo acerca de la historia ambiental reciente de nuestras costas y las implicancias que han tenido las variaciones del sistema climático en el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad durante el Holoceno. Celebro este conversatorio de mujeres científicas en un Chile cambiante, en donde espero tengamos menos limitaciones y más oportunidades de financiamiento en investigación en ciencias de la Tierra, más inclusión, más reactivación laboral para disminuir la brecha de género que nos aqueja profundamente en este país, y sabemos que para eso hay que trabajar muy duro. El núcleo Upwell, que es liderado por mujeres y conformado en su mayoría por mujeres investigadoras, nos entrega una esperanza hacia el futuro para surgir y visibilizar nuestro aporte como científicas a nuestra sociedad. Sin más, dejo a ustedes a la doctora Catalina Aguirre, quien es oceanógrafa de la Universidad Católica de Valparaíso. Ella es doctora en Ciencias de la Ingeniería con mención en Fluidodinámica de la Universidad de Chile y lidera el grupo de investigación del núcleo Milenio Upwell referido a la paleosurgencia. Dejo entonces con ustedes a Catalina Aguirre. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un orgullo también para mí ser parte de este panel de mujeres. Les voy a presentar ahora, les voy a compartir mi pantalla.
Ahí está. Me dicen si ya la pueden ver, por favor. Sí, se ve bien. Ya, la estoy poniendo en modo presentación. Ahí está. Ok, perfecto. Ok, yo les voy a hablar entonces del clima de la costa de Chile, pero para contarles entonces más o menos cuáles son los cambios que han habido recientemente y qué es lo que se espera para fines de siglo, obviamente en un contexto de cambio climático, ¿ya? Pero para empezar, en realidad, voy a contarles que en realidad nuestro clima en la costa de Chile tiene un punto de inflexión bien importante que se ubica más o menos frente a la costa de Chiloé. ¿Ya? Desde el punto de vista, digamos, de lo que pasa en el océano costero, nosotros tenemos lo que se denomina la surgencia costera desde Chiloé hacia el norte, y es otra la dinámica desde Chiloé hacia el sur. ¿Ya? Entonces vamos a hablar en realidad de del clima de la costa de Chile, pero de Chiloé hacia el norte. ¿Ok? Y ese clima está controlado básicamente por la presencia del anticiclón subtropical del Pacífico Sureste, que aquí está esquematizado con una A porque es una alta presión. Estamos hablando de presión atlántica, un núcleo de alta presión frente a las costas de nuestro país, aquí esquematizado con una H, ¿no es cierto?, en inglés, pero esquematizado acá entonces con esta línea roja, ¿ya? Y eso entonces es un rasgo permanente del clima de nuestro país, y por razones físicas el viento superficial tiene un sentido de giro antirreloj en torno a un núcleo de alta presión en el hemisferio sur. Y eso provoca entonces este punto de inflexión, porque tenemos acá, como muestra la figura, el viento girando en sentido antirreloj, en contra de las manecillas del reloj, y provocando entonces que más o menos desde Chiloé hacia el norte, nuestro viento predominante sea con una dirección desde sur a norte, lo que nosotros le llamamos el viento sur, y ese viento es muy importante porque finalmente es el viento que genera el proceso tan importante de surgencia costera, ¿ya? Acá está esquematizado este proceso, donde si tenemos un viento a lo largo de la costa, el transporte de agua en realidad es hacia afuera de la costa. Y eso produce que no nos podamos quedar con un vacío, ¿no es cierto?, en la costa, provocando que aguas asciendan, ¿ya? Aguas subsuperficiales acá asciendan para llenar, ¿no es cierto?, este vacío que está dejando el agua que está transportando hacia afuera de la costa, y entonces esta agua que viene desde más profundo, un agua subsuperficial, tiene características diferentes. Es más fría, tiene una gran cantidad de nutrientes, menor concentración de oxígeno, y eso entonces va caracterizando de alguna manera la costa de nuestro país. Ahora, lo más importante para los términos, por decir así, humanos, ¿ya? Es que esta agua en realidad está cargada con nutrientes, lo que al alcanzar entonces la zona, que nosotros le llamamos la zona fótica, la zona donde la luz, ¿no es cierto?, penetra en el océano, fertiliza, ¿ya? Es un gran fertilizante para el océano, donde las algas, entonces, las plantas que están en el océano, con estos nutrientes pueden desarrollar, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, reproducirse, y en el fondo ser la productividad primaria, ¿no es cierto?, que desarrolla una enorme cadena trófica, ¿ya? Y entonces nosotros nos convertimos en un país muy rico, ¿ya?, con una gran cantidad de productividad, y eso entonces se va traspasando por toda la cadena trófica, y para el humano entonces pasa a ser una fuente muy importante de alimentos. Ahora, climáticamente, ¿no es cierto?, tenemos que este anticiclón, que es el que provoca este viento, que provoca la surgencia costera, hay una variabilidad climática, ¿no es cierto?, en donde básicamente este se puede intensificar, se puede expandir, se puede mover también latitudinalmente norte-sur, y lo que hemos observado en investigaciones recientes es que bajo condiciones más bien frías, algo que estudiamos, ¿no es cierto?, en la pequeña edad de hielo, en condiciones más frías este anticiclón se encuentra más bien desplazado hacia el norte, y eso entonces provoca que estos vientos sur sean más intensos en la zona norte de nuestro país, pero que se debiliten, digamos, en la zona más centro-sur.
Sin embargo, en condiciones más cálidas, vemos que este anticiclón se desplaza, se expande, provocando entonces que estos vientos favorables a la surgencia sean más intensos en la zona centro-sur, pero más débiles en la zona norte. Y eso entonces es muy interesante porque dada la extensión latitudinal de nuestro país, las variaciones en el anticiclón van a provocar distintas reacciones a lo largo de la costa en el viento favorable a la surgencia. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, como hacia fines de siglo, lo que esperamos, ¿no es cierto?, bajo condiciones de un calentamiento global, son condiciones más cálidas, ¿ya? Y esto también entonces lo podemos ver en las últimas décadas, donde la temperatura también ha ido aumentando, y acá entonces se puede ver cómo, acá tenemos la latitud, y cómo entonces para distintas estaciones del año, por ejemplo, vamos a tener distintas tendencias, pero también es importante ver cómo vamos a tener distintas tendencias también para la zona centro-norte y para la zona centro-sur. Entonces, cuando hablamos de cambios, por ejemplo, en la surgencia en la costa de Chile, es muy difícil generalizar para toda la costa. ¿Ya? Siempre hay que tener presente que estos cambios pueden ser hacia un lado en una parte y hacia el otro lado en la otra. Y siempre entonces hay que estar muy atentos a esa situación. Entonces, para fines de siglo, bajo un contexto de cambio climático, se espera varias cosas. Por una parte, que aumente la intensidad del viento, en la zona más bien, ¿no es cierto?, centro-sur, pero no solo se espera un aumento en la intensidad, sino que también se espera o se proyecta que la temporada de surgencia ahora se va haciendo cada vez más larga en el tiempo, ¿ya? Y también es muy importante recalcar que hay otros sistemas de surgencia en el mundo, ¿ya? Pero los cambios que se proyectan, el sistema de surgencia que muestra mayor robustez en esos cambios es precisamente el sistema de Humboldt. Y acá entonces también se puede ver ahora para los distintos meses del año, ¿ya? Cómo entonces a lo largo de la costa del país, acá vemos la latitud, se producen estas mismas diferencias, ¿no es cierto? Donde tenemos, por ejemplo, en particular para la temporada de surgencia, que es primavera y verano, una disminución o una proyección de una disminución de los vientos favorables a la surgencia en la zona centro-norte, pero un aumento de los vientos en la zona centro-sur. Entonces, ese mensaje es el que les quiero entregar yo, que gracias en el fondo a la extensión latitudinal de Chile, siempre tenemos que evaluar estos cambios en distintas partes. Es muy difícil generalizar los cambios que se van a producir o que se han producido para Chile completo o para el sistema de surgencia completo. Eso, muchas gracias. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Vamos a hacer las preguntas para el final. ¿Acordamos en dejar todas las preguntas para el final? ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso corresponde a la doctora Dharma Reyes. Dharma es, estudiante de doctorado. Ella está en el Centro Marum haciendo su doctorado. También Dharma participa en otros grupos que tienen que ver con, por ejemplo, la ONG Conciencia Sur, y era hace una vez un cuento científico. Su trabajo ha estado últimamente enfocado en el estudio del Océano Pacífico presente y pasado, junto con la caracterización y composición elemental de cuencas en el borde costero y el océano profundo en Chile, usando un concepto de ciencia comunitaria y educación popular. Se ha dedicado al desarrollo de actividades de educación ambiental que mezclan el arte y la literatura. Ella es bióloga de profesión y es magíster en ciencias con mención en oceanografía, y como les reitero, está realizando su doctorado en este momento. Entonces los dejo con Dharma Reyes para que nos exponga su presentación.
Hola a todas y todos, ¿me escuchan bien? Muy bien. Sí, súper. Gracias Claudia por la presentación y gracias a mis compañeras de Upwell por haberme invitado a participar de este conversatorio. Voy a apagar mi video porque estoy en el campo donde el diablo perdió el poncho, entonces por si algo pasa con la señal. Ya. Gracias a lo que presentó Cata, voy a andar rapidito en esta parte. Como Cata dijo, nosotros en Chile tenemos un hermoso sistema de surgencia, único en el mundo, y que superficialmente, gracias a este sistema y a todos los procesos biológicos que ocurren y físico de corrientes, tenemos una gran zona llamada la zona mínima de oxígeno, que tiene bajitos valores de oxígeno, que va entre los 50 metros de profundidad hasta aproximadamente los 1000 metros de profundidad en algunas partes del Pacífico tropical, y frente a Chile podemos encontrarla hasta los 400 metros. Tiene una gran área, ocupa una gran área, y aquí pueden verlo en el gráfico. Está Sudamérica, y en azulito pueden ver bajos valores de oxígeno, y podemos ver, por ejemplo, aquí la profundidad en el lado derecho, y podemos ver cómo la zona mínima de oxígeno se expande, siendo muy intensa la zona tropical y siendo igual de intensa frente a Chile, y desapareciendo cercano a Chiloé. Entonces, durante los últimos años, con proyecciones en cambio climático, nos hemos dado cuenta, los científicos que nos dedicamos a la zona mínima de oxígeno, que estas zonas se están expandiendo a nivel mundial, especialmente en la zona tropical, y el fenómeno se llama desoxigenación. ¿Qué quiere decir esto? Que en zonas donde había oxígeno, como hay una expansión de la zona mínima de oxígeno, esas zonas ya se están quedando bajitas en oxígeno. Y los principales problemas que nacen a través de esto es que no solamente la expansión de la zona mínima de oxígeno que produce desoxigenación, sino que dado a la estratificación, dado el aumento de temperaturas superficiales del océano, la disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua de mar, dado el aumento de temperatura, plus todos los desechos que botan las ciudades en el borde costero, y ya el océano abierto producen eutroficación en la zona costera, lo que aumenta este problema de la desoxigenación, lo cual limita fuertemente a cómo los pescaditos y otros tipos de organismos que dependen del oxígeno para vivir pueden cambiar sus tramas tróficas, pueden cambiar su modo de vida, pueden cambiar su distribución. Nosotros, durante el 2019, mi último capítulo de mi tesis de doctorado se basa en estudiar cómo la desoxigenación ha afectado la zona desde Perú hasta Chiloé, desde un punto de vista paleoceanográfico. La idea es estudiar cómo ha sido la variación durante los últimos 23.000 años, y para eso nos encontramos, cuando yo estaba abriendo mi testigo de seguimiento, viendo, oh, tengo estos testigos y voy a estudiarlos, de repente nos encontramos con algunos problemas. Y uno de esos problemas era que no había una información integrada entre los sedimentos, lo que nos da los sedimentos, lo que nos dicen los sedimentos superficiales, lo que está pasando hoy día, y una conexión con lo que pasa hoy en día con el agua de mar. Entonces vimos este problema y fue como, vamos a tener que, como se dice vulgarmente, chantar la moto un poco. Obviamente no vamos a poder durante el doctorado ver esa pregunta, que era la última pregunta que tenía de mi tesis, y lo que nos enfocamos fue, ya, veamos qué indicadores geoquímicos o biológicos que encontramos en los sedimentos nos pueden indicar cambio en oxigenación, y que regionalmente estén validados. Entonces, para eso, decidimos estudiar y calibrar estos indicadores, tanto indicadores que vienen a través de pequeños organismos llamados foraminíferos, que tienen su caparazón de carbonato de calcio, y a ellos les estudiamos la geoquímica, y al mismo tiempo nos interesamos en estudiar las arcillas que se encuentran en los sedimentos marinos, y igual estudiar su composición elemental. Distintos tipos de a condiciones de bajo oxígeno, por ejemplo el renio, el manganeso, el yodo. Entonces la idea era estudiar geoquímicamente estos ciclos
y para así comprender cómo los proxy o cómo estos indicadores que nosotros sacamos de los sedimentos nos podrían ayudar a ver el problema de la desoxigenación en el pasado. Para eso nos centramos en estudiar sedimentos marinos superficiales recientes, desde Perú hasta Patagonia, y aquí pueden ver todos los puntitos azules, son los sedimentos superficiales que tenemos hasta el momento disponibles para estudiar, y de eso lo primero que hicimos fue, ya, sabemos que Chile, además de que tenemos urgencia y muy fuertes corrientes, es un margen tectónicamente activo, por lo cual no podemos asumir que todo el sedimento que está en la superficie del océano es moderno, porque hay muchas cosas que pasan geológicamente y físicamente hablando en el margen, como corrientes de turbidez, como lluvia de eventos, etc. Entonces, lo que hicimos fue primero ver la edad de los sedimentos y descubrimos desde de los 70 sedimentos que tenemos disponibles para estudiar, solamente 30 dieron recientes y todos los otros dieron muy viejos, así como unos tenían 23.000 años, sedimento superficial primer centímetro, otros cubrían el Holoceno, la deglaciación, entonces todos esos sedimentos los sacamos de nuestra ecuación y estudiamos su señal. ¿Y cómo se puede estudiar la desoxigenación en el pasado? Es una muy buena pregunta. Como les contaba, existen distintos elementos que reaccionan a una acumulación cuando hay bajo oxígeno, y cuando no hay bajo oxígeno no se acumulan. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico hecho por Moffitt y colaboradores del 2015, donde muestra la concentración de renio, la concentración de uranio, de cadmio, de molibdeno y de otros proxies, y cómo cuando hay alto oxígeno reaccionan y hasta bajo oxígeno. Y podemos ver que algunos elementos se acumulan cuando hay bajo oxígeno, otros no se acumulan cuando hay alto oxígeno, y podemos ver estas desviaciones que hay dentro de la hipoxia y la suboxia, en términos de que hay algunos elementos que varían su concentración si uno está en estas dos partes, entonces no es algo que nosotros podemos cuantificar, tenemos este valor de oxígeno, por ejemplo, 5 ml por litro, voy a tener una acumulación de tal elemento a tal concentración. A ese nivel nosotros queremos llegar, pero sabemos que es muy difícil y que involucra mucho más que un doctorado. Entonces, además nos encontramos con distintos tipos de problemas. Si queremos estudiar esto en el océano, sabemos que en el océano hay acumulación de elementos, pero sabemos que esos elementos igual vienen de otras fuentes, por ejemplo, fuente eólica, puede venir de una fuente de ríos, o puede venir de corrientes subsuperficiales desde Ecuador hasta Chiloé y trae la señal. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder hacer el estudio de un elemento, de este caso que se acumula en bajo oxígeno, y tener la señal pura del océano? Para eso, lo que quisimos hacer fue que calibramos nuestra señal o normalizamos nuestras señales utilizando, como dice Catalina, en todo el borde costero de Chile empezamos a estudiar. Ya. En la zona centro-sur y en la zona sur tenemos gran incidencia de ríos que traen material sedimentario al océano y hay acumulación de estos elementos. Aquí hay una foto captada del 2019 en el río Itata, y se puede ver cómo la pluma de sedimento llega al océano, y no solamente a la zona costera, sino que se expande igual a la zona oceánica, y nuestros testigos de sedimento están justo aquí, entre la zona costera y la zona oceánica, a distintas profundidades. Entonces, obviamente que tenemos una incidencia de esos elementos que vienen del continente en el océano. Entonces, dividimos Chile en distintos dominios o distintas regiones. Entonces, frente a Perú, en el norte de Perú, tenemos una gran incidencia de ríos. Después tenemos donde empieza el desierto en la zona peruana, donde tenemos vientos muy fuertes, los vientos de Paracas. Después tenemos la zona norte de Chile, donde tenemos el desierto de Atacama, donde los vientos lamentablemente no van hacia el océano. Entonces, el sedimento es algo que tenemos que ver bien si lo utilizamos para normalizar esta señal oceánica. Y en la zona centro-sur tenemos este dominio de ríos. Entonces, lo que quisimos hacer, desde el 2019 participamos en una campaña muy familiar, que le voy a mostrar una foto, que lo que hicimos fue ir desde Concepción hasta el río Aconcagua tomando muestras de sedimento en las desembocaduras, por aproximadamente a 1 kilómetro arriba de las desembocaduras,
para poder tomar muestras de distintos tipos, y las más importantes eran las muestras de sedimento de río, para así normalizar la señal en el continente. Y me pasó que mucha gente se nos acercaba a preguntar qué están haciendo, qué hacen, por qué están tomando muestras, por qué se visten como medio astronautas para tomar las muestras que tiene nuestro río. Y ahí yo dije, algo muy fuerte está pasando. La gente siente como el científico, de una mirada muy elitista, va a tomar muestras de sus territorios, saca las muestras, se las lleva y después no hay una retribución a la comunidad, ni siquiera en informarle de los resultados que obtiene el científico sacando muestras de sus territorios. Y me sentí como muy alien, y hablé con mi jefe en Alemania y en Edimburgo y acá en Chile, y dije, ¿cómo podemos cambiar esto? Entonces, el 2020, antes de la pandemia, justo en marzo, fuimos a una reunión de los Ríos Libres, se llama, que es una asociación de chiquillos que se dedican a la protección del medio ambiente en los ríos. Están organizados nacionalmente hace muchos años, entonces yo participé, dije los resultados de metales que habíamos obtenido, y todo así como, ¡oh, qué buena! Podrías venir a nuestras cuencas, trabajar con nosotros, y así fue, pues. El 2000 empezó la pandemia, yo no me pude volver a Alemania, y dije ya, entonces empecemos a hacer esto un poco realidad, de empezar a conectarnos con las comunidades para poder involucrarlas en nuestro trabajo científico. Y dado que la paleoceanografía, el estudio de sedimentos en el océano, como siempre se sacan con barcos muy grandes, va solamente el team científico con la tripulación, y es muy difícil poder sacar de ese trabajo algo que se pueda hacer con la gente. Nos inspiró mucho el que vamos a tener que normalizar nuestra señal de metales en el océano, y qué mejor haciéndolo con los territorios. Entonces empezamos a trabajar desde junio del año pasado en muestrear distintos ríos de cordillera mar, en esta misma transecta desde el río Biobío hasta la Concagua, y empezamos a aplicar un concepto que se llama ciencia común, que se define como hacer un trabajo científico no desde un interés desde el científico, sino que la comunidad localiza al científico para tratar ciertas problemáticas que la comunidad está sufriendo, y desde ahí el científico puede integrar a la comunidad, y la comunidad integra al científico a su trabajo territorial en todos los pasos de la investigación. Es algo muy difícil, dado que involucra que como científicos podamos ver desde la toma de muestras hasta el análisis de resultados y la escritura de nuestros trabajos científicos a través de los papers con la comunidad. Entonces, involucra mucho tiempo, y además involucra que uno tenga una cercanía con la comunidad intrínseca. Entonces, para eso empezamos a trabajar, voy a poner aquí, empezamos a trabajar este concepto de Conciencia Sur y otras ONGs amigas, y nos empezaron a llamar, así como, oigan, ¿quieren venir a mostrar nuestros ríos? Nosotros queremos saber cómo está ambientalmente el río Itata, cómo está ambientalmente Maipo, y aquí pueden ver un video de un expedición el año pasado en el río Ñuble, donde fuimos desde San Fabián de Alico remando hasta Las Vegas del Itata, tomando muestras de composición elemental y otras cosas para poder evaluar durante un mes el estado ambiental del río, y así tener una conexión territorial con todas las comunidades desde San Fabián de Alico hasta Las Vegas del Itata. Fue una experiencia súper bonita, y estamos en este momento trabajando en eso. A ver si lo puedo adelantar. Y ahí sí. Y en noviembre del año pasado, igual nos invitaron en la comunidad de Nacimiento, que está en el borde del río Vergara con el río Biobío. Nos invitaron igual a poder ayudarlos a ver cómo está el estado ambiental del río. Y entonces, ¿cómo nos organizamos? Por un lado, con la comunidad se trabaja esta pregunta que ellos tienen, que es ¿cómo está mi río? ¿Cómo están mis napas subterráneas? ¿Cómo está mi estado ambiental en general? Y lo que
yo hago en este sentido, lo que estamos haciendo es que desde el análisis de metales se le da los resultados a la comunidad para ver cómo está su río en torno a esto, especialmente en metales contaminantes, y los otros elementos de la tabla periódica que no son contaminantes y que yo los utilizo para ver las señales redox, las utilizo para hacer la normalización en los sedimentos marinos para poder ver cambio en oxigenación en el pasado. Entonces, esa fue nuestra forma de poder ver esta conexión en cómo podemos involucrar a la ciencia comunitaria y a las comunidades al estudio de la oceanografía. No se puede hacer en todas las áreas, generalmente se puede hacer en este tipo porque las comunidades viven en las cuencas, pero hacer paleoceanografía comunitariamente es súper difícil porque es muy abstracto y además deberíamos ver ahí alguna posibilidad de trabajar con pescadores artesanales y eso, pero ahí está un poquito más difícil. Entonces, hoy día yo no les quería presentar muchos gráficos ni nada, solamente quería hablarles sobre este concepto que estamos tratando de incorporar dentro de la paleoceanografía, que es la ciencia comunitaria, y además contarles que al año pasado nos juntamos con Praxedes Muñoz, Valentina, Alexis y Kena a formar una red que estudiara la composición elemental de distintos componentes como ríos, sedimento eólico, sedimento en el borde costero, sedimento oceánico, y así integrar todo esto. Y una de nuestras principales labores es involucrar a la ciencia comunitaria dentro de nuestro trabajo en torno a este tema. Algunos resultados preliminares, y aquí es solamente para que vean en qué vamos. Este gráfico en el eje Y nos indica composición isotópica de oxígeno que se saca del agua de los ríos, y la composición elemental en radio de magnesio-aluminio, que nos puede indicar si nuestros sedimentos de río vienen de la cordillera de los Andes, que tiene un magma máfico, a un magma félsico, que podemos determinarlo desde la origen de la cordillera de la costa. Entonces, lo que tenemos acá es que separamos las distintas muestras, los distintos ríos que hasta el momento estamos muestreando de forma intensiva, y podemos darnos cuenta que tanto con la composición elemental como las señales isotópicas podemos determinar distintos orígenes de sedimento en las desembocaduras, y nuestro próximo paso va a ser tomar todos los datos que hemos producido durante estos últimos años en torno a los sedimentos marinos, compararlos con esto y empezar a ver cómo vamos a poder hacer la normalización y la calibración de los indicadores redox en sedimentos para ver desoxigenación en el pasado de forma regional, desde Perú hasta Chiloé, tomando toda la parte territorial en consideración igual. Así que eso estamos haciendo hasta el momento. Bueno, muchas gracias, Dharma. Hemos dicho que las preguntas van a quedar para el final, surgen muchas dudas de ver esta presentación tan interesante también. Y ahora vamos a continuar con Carola Flores y Jimena Torres. Carola es arqueóloga de la Universidad de Chile, doctora en antropología. Desde sus inicios como antropóloga, Carola se ha especializado en el análisis arqueomalacológico y estrategias de recolección humana, explorando posteriormente a través de su posgrado nuevas herramientas para estudiar interacciones humano-medio ambiente y cómo éstas influyen en las estrategias de adaptación humana. En base a estos antecedentes, su investigación ha tenido como objetivo reconstruir los contextos ambientales y socioeconómicos de las sociedades humanas que han habitado la costa pacífica de América. También su compañera en esta presentación, Jimena Torres, arqueóloga de la Universidad de Chile, doctora en arqueología de la Universidad de Sorbona. Ella es arqueóloga, es investigadora y profesora asociada de la Universidad de Magallanes. Es especialista en el estudio de estrategias de adaptación de grupos de cazadores-recolectores a lo largo de la costa de Chile. La investigación de Jimena se ha centrado en las costas patagónicas, abordando el origen y desarrollo de la pesca prehistórica a través del análisis ictioarqueológico, esclerocronológico y tecnológico de sitios arqueológicos. Las dejo entonces para que nos deleiten con su presentación.
Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, yo voy a comenzar yo. Buenos días a todos y a todas. En esta breve presentación abordaremos la corriente de Humboldt desde las evidencias arqueológicas existentes en Chile sobre las técnicas de pesca utilizadas por las primeras culturas pescadoras. Esto evidencia los miles de años de construcción de identidad pescadora y contribuye a conocer cómo los grupos humanos hemos aprovechado la riqueza de la costa y del mar de Chile en el pasado. En esta presentación nos enfocaremos principalmente en las tecnologías de pesca desarrolladas. La que sigue, por favor. Bueno, acá en este mapa que ven a la derecha están los sitios arqueológicos a lo largo de la costa de América más antiguos con evidencia de adaptación humana a la costa, de gente que está viviendo en la costa, aprovechando los recursos costeros y marinos que hay. Estos sitios, que tienen alrededor de 13.000 y 14.000 años, están asociados a una ruta de poblamiento costero que se ha denominado la autopista de algas, porque en los sitios arqueológicos se ve un gran aprovechamiento de la abundancia de moluscos, peces, mamíferos marinos y algas que estaban en estos ecosistemas. La que sigue, por favor. En estos dos mapas podemos ver a la izquierda, los numeritos son sitios arqueológicos con evidencia de adaptación humana a la costa, y con fechas de 12.000 a 8.000 años. Y luego a la derecha tenemos otro mapa donde se observan mayor cantidad de números, que son mayor cantidad de sitios arqueológicos, que tienen fechas entre 8.000 y 4.000 años. Pueden ver la diferencia que hay en la cantidad de sitios arqueológicos, que en el Holoceno Medio se pueden también agrupar un poco entre núcleos de pescadores de la costa norte, centro-norte, centro, sur y extremo sur. Y aquí hay un elemento que quisiera mencionar, es que entre el Holoceno temprano y el Holoceno medio hay cambios ambientales bien importantes que se registran a lo largo de la costa de Chile, que puede tener hay muchos estudios que están evaluando si tiene que ver con esta mayor explosión o mayor cantidad de sitios arqueológicos con evidencia de esta adaptación pescadora. La que sigue, por favor. De esta forma, la evidencia arqueológica, no solo de Chile, sino que de América, muestra lo relevante que ha sido la pesca en las estrategias de subsistencia desarrolladas por los grupos costeros. Y aquí hay un ejemplo enfocándose en los anzuelos de concha arqueológicos de sitios con fechas entre 11.000 y 12.000 y 2.500 años de la costa de California, Estados Unidos, de California, México, Ecuador, Perú y Chile. La que sigue. Para la costa de Chile en específico está la cultura del anzuelo de concha, y en este mapa ustedes pueden ver los puntitos negros, son sitios arqueológicos donde aparece esta tecnología que va desde Arica hasta Guanaqueros durante por lo menos 3.000 años, entre los 7.800 y 4.000 años. Durante todo ese periodo se utilizó exclusivamente la concha del choro zapato para fabricar estos anzuelos que ustedes pueden ver aquí de distintas formas. La que sigue, por favor. Bueno, junto con la tecnología del anzuelo de concha, también existen en la costa norte de Chile, que es lo que yo estoy hablando ahora, otro tipo de anzuelo hecho en otras materialidades, como por ejemplo de acá abajo, que es un anzuelo hecho en espina de cactus, anzuelos hechos en hueso, también hay anzuelos compuestos, que son estas barbitas del lado, también hay anzuelos hechos en metal, y también asociados a estos anzuelos están estas pesas, que hay hechas en concha, en hueso y en piedra, y estos artefactos aparecen en distintos sitios de la costa norte y en distintos momentos de la prehistoria. La que sigue, por favor. Junto con la tecnología de anzuelo también está en los sitios arqueológicos la evidencia de la tecnología de arpón, para la caza y pesca de, por ejemplo, grandes peces, como la albacora o también lobos marinos. Esto es bien importante porque una de las tecnologías de navegación que se desarrolló en la costa norte de Chile asociado a la reciente reconocida cultura changa son las balsas de cuero de lobo marino. La que sigue, por favor. Junto con los anzuelos, con los arpones, también hay evidencia en los sitios arqueológicos de mallas asociadas a actividades de pesca, como por ejemplo esta bolsa tipo chinguillo,
de un sitio arqueológico de Arica con fechas de alrededor de 3.800 años. También aparecen este tipo de piedras interpretadas como pesas de red. Esta es de la zona de Bahía Inglesa, y también el arte rupestre de la zona de Antofagasta, arte rupestre tipo el médano, grafica, describe también las técnicas de pesca utilizadas en el pasado. Esto obviamente también dentro de un contexto simbólico y socialmente importante que implica la generación de arte rupestre con ciertos íconos. La que sigue, por favor. Ahora Bueno, continuamos. sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las tradiciones pescadoras del sur, centro-sur y extremo sur. Bueno, aquí como podemos ver, justamente desde Chiloé y el seno Reloncaví hacia el norte comienza, como también hablaron las compañeras anteriormente, la influencia de la corriente o el sistema Humboldt, ¿ya? Nosotros también a través de la arqueología podemos ver esas diferencias. A partir de la tecnología y a través también, por ejemplo, de la ictoarqueología, que en el fondo es lo que nos muestra, es la ventana que nos da hacia cuáles son las estrategias de pesca que tuvieron en el pasado. En el Golfo de Arauco y en la zona de Chiloé, y como mostró Carola anteriormente, están estos núcleos de pescadores, por lo menos ya desde hace 6.500 años. Ya aquí se pueden ver los numeritos de los sitios arqueológicos, que son más que nada sitios arqueológicos con abundantes restos de peces, ¿ya? Por supuesto, hay más sitios. Acá solamente son algunos ejemplos, en este caso de arriba del Golfo Arauco, Chiloé, Reloncaví, donde se concentra mayor cantidad de evidencias ictioarqueológicas. Básicamente eso, como podemos ver, bueno, hacia el extremo sur, ya la influencia de la corriente Humboldt se pierde, sino que más bien está el sistema subantártico, de masas de agua subantárticas. Y por tanto también influye sobre cuál es la diversidad fauna que nosotros podemos encontrar en los sitios arqueológicos a través del tiempo. A diferencia de lo que mostraba Carola, desde el desde el Golfo de Arauco y la región del Biobío, donde se concentran muchos sitios arqueológicos, el tipo de evidencia de tecnología son más bien, por ejemplo, estas pesas, que probablemente son pesas para una tecnología de pesca masiva, que es la red, ¿ya? Obviamente, por un tema de conservación y por los miles de años que pasan, no se conservan las redes en esta zona. Todo lo orgánico desaparece, pero se concentra y podemos ver hay sitios donde hay cientos de este tipo de pesas. Algunas más grandes, pero en general son más bien pequeñas, aplanadas y con muescas y con surcos laterales. Más o menos en este esquema de acá abajo podemos ver cómo podrían haberse utilizado. También hay otro tipo de pesas que son de líneas, pero no las mostramos por lo menos en esta diapositiva. Particularmente en esta zona abundan más y se concentran más este tipo de evidencia. Bueno, esto más o menos abajo podemos ver el tipo de evidencia ictioarqueológica que podemos encontrar. Esto a lo largo de toda la costa de Chile, pero bueno, es como lo fuerte de lo que podemos encontrar en la costa sur, centro sur y extremo sur, ya que todo lo que es orgánico como redes u otro tipo de elementos no aparece. Aquí podemos ver restos, por ejemplo, a la izquierda de sierra, ¿ya? Es importante destacar que desde el Holoceno medio la pesca es muy intensiva y muy fuerte sobre peces pelágicos, como la sierra y el jurel, ya hasta la zona de Chiloé y seno Reloncaví. En el extremo sur, la pesca de demersal, por ejemplo, de salirota australis u otras especies son las más importantes. Las evidencias, por ejemplo, de tecnología de pesca individual activa, como por ejemplo anzuelos, son bastante escasas, pero de todas maneras se encuentran en la zona del seno Reloncaví. En el extremo sur hasta ahora no hemos encontrado en el extremo sur, digo, en el canal Beagle y en el estrecho de Magallanes. Pero en la zona, por ejemplo, de Tirúa, en sitio de Moruhuilla, han aparecido restos de anzuelos, y también, por ejemplo, en Isla Mocha, anzuelos que fueron probablemente utilizados durante el Holoceno medio. Pero también aparecen algunas piezas que probablemente no son el típico anzuelo que nosotros podríamos decir de gancho, sino que son más bien estos tipos de anzuelos como anzuelo recto, que como vemos en otras partes del mundo sí aparecen,
y claramente han sido identificados, pero acá en este esquema podemos ver cómo podría haberse utilizado este tipo de anzuelo no diferente al anzuelo gancho que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bueno, una tecnología que es muy característica desde Chiloé hacia el extremo sur son los corrales de pesca, que es una arte de pesca pasiva y masiva que se utiliza y se construye en el borde, en la zona intermareal, y que en el fondo es una estrategia, una técnica de pesca, pero también es parte del sistema social y ritual de estas identidades costeras, ¿ya? De la zona sur de Chile. Va más allá de su uso económico. Es muy, hasta hoy en día quizás, pero cada vez menos se utiliza esta técnica. Ha sido utilizada, por ejemplo, para la pesca de róbalo, jurel, cierre, todo depende también de la distribución biogeográfica que tenga esta tecnología a través del archipiélago patagónico. En el extremo sur, por ejemplo, acá podemos ver algunas evidencias, aunque la concentración máxima de este tipo de tecnología se encuentra en la zona del seno Reloncaví, Chiloé. Incluso se podría decir que es una tecnología que se encuentra masiva a lo largo de todo el planeta, el corral de pesca. Sin embargo, uno de los lugares con mayor concentración en el mundo es Chiloé, un dato importante. En el extremo sur, esta tecnología fue utilizada por canoeros, por los pueblos, por Cahuéscar, y también por pueblos migrantes, por población migrante pescadora, o también por cazadora lobera, por ejemplo, que venía desde Chiloé, y que a través del tiempo la fue utilizando y arraigando como tradición parte de este territorio. Aunque obviamente coexistiendo también con las prácticas pesqueras de los pueblos originarios de esta zona, que son los Cahuéscar y Yaganes. Otras tecnologías son, por ejemplo, acá podemos ver arpones, líneas de pesca, que se aparecen las piedras, y especialmente las líneas de pesca o estas piedras que son parte de las líneas de pesca han sido encontradas desde por lo menos sitios de 7000 años. Asociada a pesca, por ejemplo, de peces demersales, que por ahora no sabemos si correspondería una pesca de mayor profundidad, o en ese periodo, hace 7000 años, esta pesca podría haber sido más cercana a la costa. Bueno, para redondear nuestra presentación, queríamos mostrar este esquema, este mapa, que muestra cómo desde por lo menos el Holoceno temprano ya aparecen evidencias de pesca, quizás más orientadas a la orilla, mientras que hacia el Holoceno medio se expande los sitios, los núcleos con evidencia especialmente ictioarqueológica, desde el seno en Chiloé y el seno Reloncaví hacia el norte principalmente. La pesca se orienta hacia los peces pelágicos como la sierra y el jurel, y hacia el extremo sur cambia la biodiversidad, probablemente también por producto de este cambio en las corrientes y en el sistema Humboldt y las condiciones oceanográficas hacia el extremo sur. Importante también señalar que cambian y se observan esta diversificación cultural. Hemos podido ver a través de las tecnologías que hemos mostrado, y cómo también podemos ver cómo de alguna manera se acopla estos cambios como de identidad pesquera a también estos cambios en las condiciones ambientales a través del tiempo. Bueno, entonces, retomando nuevamente, hemos hecho un breve repaso de la antigüedad y cambio en las técnicas de pesca en Chile, y vemos creemos que el estudio de las tecnologías de pesca evidencian una gran riqueza y diversidad del patrimonio cultural costero y marino en Chile. Entonces, a través de la arqueología podemos entregar información sobre cuáles fueron las técnicas de pesca ancestrales de Chile, dónde aparecieron y cuándo aparecieron. Y esta información creemos muy relevante para la toma de decisiones en temas de identidad pescadora, desarrollo tecnológico o también impacto sobre el medio ambiente. La que sigue, por favor, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes y a todos los expositores de esta jornada. Pasamos a las preguntas ahora. ¿Quién
Entonces tenemos a Elizabeth para formular la primera pregunta para el panel. Ah, es que te vi con la mano levantada. Estaba aplaudiendo. Ah, perfecto. Está abierta la palabra para quien quisiera hacer preguntas. Ok, yo tengo Por la favor, mano Jimena. levantada, Claudia. Ah, que no te veo porque mi pantalla no es tan grande. Hay bastante Que tomé la convocatoria. palabra nomás. Felicitaciones, súper entretenidas las presentaciones. Ya he visto algunas de ustedes presentando cosas, y Carola estuvo hace un par de años, creo, acá en la facultad, exponiendo. Muy interesante su trabajo. Consulta, dentro de los datos, por ejemplo, que ustedes tienen de estos sistemas de pesca y los eventos que han ocurrido en el océano y todo, ¿cómo se hace el match con la parte paleoceanográfica? O sea, ¿están haciendo eso? ¿Se ve consistencia, lo que indican los proxies paleoceanográficos de lo que está ocurriendo en el océano, en el océano tardío, en el océano medio? ¿O no hay coherencia? Esa es mi pregunta en realidad. O no lo están haciendo en realidad. ¿Están tratando de buscarle coherencia a estos registros de técnicas de pesca con los registros paleoceanográficos? Esa es mi pregunta. Ya. Carola, ¿contestas tú? Yo, Sí, bueno, hay distintas aproximaciones en la costa norte y en la costa sur. Yo voy a hablar de la costa norte, después Jimena puede comentar un poquito de la costa sur. Pero lo que estamos haciendo es, a través de, bueno, todo este material aparece en sitios arqueológicos de tipo conchal, que son estos grandes montículos o grandes áreas con mucho desecho de conchas y de pescado. Y estamos utilizando las conchas arqueológicas para hacer el análisis de oxígeno 18, carbono 13 y nitrógeno 15, y bueno, también fechando la concha para tener una secuencia cronológica de estos tres proxy y ver cómo varía asociado al depósito arqueológico. Y a través de eso podemos ver cómo en distintos momentos de la estratigrafía, que tienen información de tecnología y también de abundancia de recursos, de pescados, de moluscos y de otros recursos también, cómo se relaciona eso con información proxy de paleotemperatura, carbono 13 y nitrógeno, esto para poder un poco reconstruir dinámicas de surgencia, nutrientes y temperatura. Y hay algunos trabajos ya publicados para la zona de Taltal, y dentro del núcleo Upwell estamos generando las mismas secuencias para la zona de Arica y para la zona de Los Vilos. Esa es un tipo de aproximación, y Jimena tiene otro tipo de aproximación que te puede mencionar. Gracias. Ya. Sí, mira, yo te podría explicar una cosa que, como, bueno, hago análisis arqueológico, y estamos, por ejemplo, hemos analizado sitios, por ejemplo, 7500, 6000, 3000, 2000, así. Y hemos visto como, bueno, en distintas partes, por ejemplo, en el archipiélago del Estrecho Magallanes y en otras zonas. Y nos hemos dado cuenta que hay como tendencias, hay cambios importantes. Y eso a través del tiempo también hizo como generar estas preguntas si tenía relación con un cambio cultural, un cambio como en el fondo de, quizás en la tradición pesquera, en un tema de preferencias culturales, tecnologías, o que tenía algo que ver más con el paleoambiente. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos pareció como muy marcada, muy abrupta, y esto de hecho lo hemos conversado bastante con Claudia Aracena, que en la zona del Estrecho Magallanes, desde el 7500 hasta 2500 más o menos, es un tipo de pez. Es muy demersal, o sea, por lo menos los peces que hoy en día aparecen son demersales, o sea, actualmente son demersales, como Celilota australis, congrio, por ejemplo, de gran tamaño, se pescan y aparecen en todos los sitios, e incluso puede ser más importante que otro tipo de fauna como caza de lobo, o en algunos casos es muy a la par con las cazas de aves. Mientras que después de los 2000 o 1500 años es mucho más diversificado. Y esa tendencia también diversificada de fauna se ve en otras partes o puntos de Chile, ¿eh? Pero bueno, hablando más que nada del tema del Estrecho Magallanes. Y Claudia, a partir de sus estudios, mostraba, por ejemplo, el tema de paleoceanografía y productividad primaria, en el Estrecho, cómo había un quiebre, un cambio importante justamente en el periodo que a mí me sucedía el quiebre.
Entonces ahí empezaban también tratando como de acoplar esta información y complementarla de la mejor manera, y también con otra información paleoambiental y también incluso que viene del sitio arqueológico. Por ejemplo, también estamos haciendo, también, bueno, con Carola, el tema del estudio también de paleotemperaturas a partir de las conchas, que bueno, no está tan avanzado todavía como en el norte, ¿sí? Y también el tema de ecología isotópica sobre los peces, o sea, los huesos de peces que aparecen en los sitios, para ver también cómo se comporta a través del tiempo. Y eso. Súper, súper, gracias. Claudia, está muteada. Sí, tengo una pregunta a Catalina Aguirre, de Carola Flores. Dice, ¿cómo cree que se podría desarrollar ciencia ciudadana en temas oceanográficos presentes y proyecciones futuras? Bueno, hay que separar ahí, yo creo, en lo presente y las proyecciones. Con las proyecciones es bastante difícil. Al final, solo podemos hacer proyecciones a través de modelos numéricos y, bueno, y se realizan un montón de simulaciones para tratar de alcanzar cierta robustez. Entonces ahí, para proyecciones tiene que haber un background bastante importante, que en realidad es difícil que pueda hacer ciencia ciudadana. Pero en el presente sí se hacen cosas, ¿ya? Hay experiencias, por ejemplo, con fotografía, ¿ya? Donde se instalan ciertas estructuras que dan un marco, ¿ya? Y ciertas instrucciones bastante básicas para que todas las personas que pasan por esos lugares, que en general son turísticos y, bueno, y tienen una buena vista al mar, saquen una fotografía y la suban a sitios web, ¿ya? Y con eso, bueno, obviamente no vamos a tener condiciones oceanográficas de la columna de agua, ni ese tipo de cosas, pero sí a partir, obviamente, de cómo se visualiza el oleaje, por ejemplo, se puede tener una cierta visión, uno, de cómo está haciendo el viento local, ¿ya? Y también, obviamente, cómo está haciendo el oleaje. También se puede tener, desde esa perspectiva, también se puede tener morfología, por ejemplo, cambio de morfología de playa, aumento de descenso del nivel del mar. Entonces, esa ha sido como la experiencia más exitosa para hacer estudio del océano costero a través de ciencia ciudadana. Instalar estructuras que permitan a la gente sacar fotografías y subirlas a un sitio web. Gracias. Yo tengo una pregunta para Dharma. Me gustaría saber si los ríos que estás muestreando, Dharma, y el trabajo que estás realizando en ríos, ¿tienes algún parámetro como para seleccionar el río o la cuenca que estás analizando por donde pasa ese río? O me refiero a si son ríos que tienen que tener cierto caudal o simplemente es el llamado de la gente el que tú estás atendiendo. ¿Cómo está funcionando tu muestreo? ¿Cómo estás diseñando tu muestreo? Y básicamente, ¿cuáles son las principales variables que tú estás analizando? ¿Solo metales o también, aparte de la isotopía, hay otra información que estás recopilando en los sedimentos? Gracias, Claudia. ¿Me escucho? Que te escuché un poquito cortado. Se te escucha fuerte y claro. Buenísimo. Al principio, la primera expedición que hicimos el 2019 fue en torno a poder ver los ríos con mayor caudal hacia el océano. Y ya el 2020, cuando empezamos a utilizar el concepto de ciencia comunitaria, ahí solamente atendimos al llamado de las comunidades, y a través de ese llamado nosotros, es un equipo multidisciplinario que estamos trabajando desde ONG, independientes, por ejemplo, profesores de algunas universidades. Entonces, lo que estamos haciendo es que atendemos el llamado de la comunidad. Por ejemplo, si la comunidad nos dice, quiero ver si en el río hay metales contaminantes. Ya, nosotros atendemos esa pregunta,
Y a través de esa pregunta decimos, ya, entonces vamos a tener un muestreo comunitario, en este caso, que atienda a distintas cosas, no solamente a esa pregunta, y ahí es cuando se forma empezamos a analizar un montón de cosas. Por ejemplo, yo estoy interesada en el tema de los metales, en los isótopos de agua, y tanto en la parte acuosa como en la parte sedimentaria, entonces yo me encargo de eso, dentro de estos muestreos comunitarios. Tengo otras colegas que se encargan de ver, por ejemplo, todo el tema de hidrología, temperatura, salinidad, sólidos disueltos, etc. Tenemos otros colegas que están tratando de incorporarse ahora para el muestreo del próximo año, que quieren ver todos los componentes orgánicos y materiales persistentes, por ejemplo. Entonces, es un trabajo que lo estamos tratando de ver siempre desde la comunidad, no interferir o sea, no es que queremos llegar a un río y decir, ya, vamos a mostrar todo, vamos a buscar las comunidades territoriales que están en el río organizadas, sino que es al otro lado de la moneda, es que la comunidad nos ubica y nosotros nos acoplamos y desde ahí sacamos información. Perfecto, Dharma, muchas gracias. Doy la palabra a Jimena, que quiere hacer una pregunta también. Sí, quería hacer una pregunta a Catalina. Cuando mostraste ese como información sobre como cambios ambientales, o sea, climáticos para la pequeña edad de hielo, te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de consecuencias como marinas podría generar eso en esta zona, entre el Golfo de Penas, más o menos como la zona de los archipiélagos centrales o más septentrionales de Patagonia? Ya, bueno, si me llevas a Patagonia, me sacas un poco de mi Bueno, es que ¿dónde comienza entonces? ¿Dónde comienza el sistema Humboldt? Podría ser. Ya. Bueno, primero para empezar, el estudio, digamos, que muestra esto para la pequeña de hielo son estudios de simulaciones, ¿ya? Ahí son aproximadamente 5 modelos los que se están utilizando para hacer esa caracterización, pero en este caso estamos hablando, por decirlo así, de lo que está pasando en la atmósfera. O sea, vemos lo que pasa con el anticiclón del Pacífico Sur y vemos también entonces cómo reaccionan a ello los vientos, ¿ya? Bueno, en la figura se mostraba que para la pequeña de hielo, en el fondo, el viento se desplaza, el anticiclón se desplaza un poquitito hacia el norte y entonces en esta zona los vientos estarían disminuyendo. El viento, digamos, que genera surgencia. En ese sentido, entonces, se esperaría ya que las urgencias, en el fondo, disminuyeran esa zona. Con eso también se esperaría que disminuyera la productividad primaria, de alguna manera. Pero eso no es categóricamente así, y bueno, y esos son unos desafíos tan lindos de Apple, ¿ya? Porque no tenemos tanta información de también cómo son los cambios climáticos dentro de la columna de agua, porque las urgencias son velocidades verticales, ¿ya? Pero tenemos otro concepto en el océano, ¿no es cierto?, que es la estratificación, y la estratificación es una barrera a estas velocidades verticales. Entonces, ahí hay que poner atención también, ¿ya? Para saber entonces si estos cambios atmosféricos, el anticiclón y los vientos, están en todos los climas, por decirlo así, acoplados a las urgencias. Porque nosotros tenemos como mucha claridad de este acoplamiento entre los vientos y las urgencias en el clima actual, con la estratificación actual. Pero no tenemos claro la estratificación del pasado o también la estratificación del futuro para ver si en realidad esos vientos y esos cambios en la atmósfera están realmente tan acoplados como en el clima actual, en el pasado o en el futuro. Entonces, de alguna manera, eso también queda mucho por avanzar y porque finalmente también ha sido mucho más fácil, o es más fácil medir, ¿ya? La atmósfera que el océano. O sea, la cantidad, por ejemplo, de estaciones meteorológicas que hay, o también la revolución que se produce con la observación satelital, es muy fuerte en la parte superficial, en la atmósfera superficial y en el océano superficial. Pero hay mucho desconocimiento todavía de lo que pasa en la misma columna de agua, para saber entonces si los cambios atmosféricos se están acoplados de la misma manera que en el clima actual,
en el clima pasado o en el clima futuro. Así que, Jimena, espero darte una mejor respuesta, al menos terminado los primeros 3 años de este proyecto. Muchas gracias. Doy la palabra a Marcela Aracena, que tiene una pregunta. Hola, primero que todo felicitarlos a todos, muy enriquecedora la presentación de todos, los felicito por su trabajo, me parece excelente que se estén investigando los territorios y bueno, mi pregunta va para Dharma respecto de su estudio. La pregunta es cómo la información de las urgencias, cierto que ella ha detectado en su estudio, se ha relacionado con el impacto humano, ya sobre todo en el Biobío. Si hay cierto dentro de su estudio por el impacto que tiene la bahía del Biobío, de las actividades que se desarrollan ahí, si esta desoxigenación de la que hablaba se ve incrementada en esta bahía. Y los cuellos de botella igual que ella ha visto en esto de ciencia ciudadana, porque siempre nace del territorio, siendo de las comunidades y de las personas que viven, más que de la institucionalidad que maneja el territorio, de los municipios que deberían ser quienes deberían catastrar y tener toda esta información y contratar, ¿cierto?, todos los científicos para que hagan estas descripciones y análisis territoriales y después poder tomar decisiones en base a eso. Gracias, Marcela, por tus 2 preguntas. La primera, no te podría responder a ciencia cierta qué está pasando, porque empecé el 2019 recién a incorporar este nuevo tema de desoxigenación en mi tesis, y llegó la pandemia. Entonces, lo que estamos haciendo es que, por un lado, tengo analizado los sedimentos marinos, la composición elemental, tenemos analizada la composición de ríos, y nos tenemos que poner ahora con el grupo a empezar a ver tal río normaliza tal territorio, y vemos los metales redox en el periodo de tiempo que tenemos, que puede ser el Holoceno tardío, el Holoceno medio, el Holoceno temprano, o de glaciación o último máximo glacial. Entonces, estamos como en esa etapa todavía, pero yo creo que ya el próximo año, a mediados del próximo año, ya vamos a tener, podría dar otra charla con los resultados ya listos en torno a cómo la desoxigenación, o cómo está evolucionando la desoxigenación para el territorio de Concepción, el Maule, que ahí tenemos aprox 5 testigos de sedimento que estamos utilizando, pero es todo un trabajo muy arduo, porque nos tomó 2 años solamente tener las edades de todos los sedimentos superficiales. Y yo empecé, imagínate, el doctorado express a 4 años. Entonces, el primer año fue eso. Después, seleccionar estos sedimentos, hacerle composición elemental, eso fue a principios del 2019. Y al mismo tiempo empezamos con los muestreos comunitarios. Pero yo creo que el próximo año, dame tu correo y ahí yo te puedo así como a invitar a ver los resultados que podemos tener en esa fecha. Y en torno a tu segunda pregunta, sí, el tema de la ciencia comunitaria ha sido un despertar para la conciencia, yo creo que de todo el grupo. A mí me pasó, como te dije, y me sentí muy alien al llegar a tomar muestras y que la gente se acercara y qué está haciendo aquí, qué pasa con mi río, qué le pasa a mi río. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos poco a poco, de forma muy voluntaria, esto va totalmente fuera de mi tesis en términos de la toma de muestra, va dentro de la tesis, se financia y todo eso, pero ir a los territorios, conversar con la gente, tener conexiones con las municipalidades y ver todo el tema más logístico es fuera de mi horario laboral. Entonces, lo que hemos encontrado de que lamentablemente en las cuencas, especialmente en las cuencas chilenas, dado que el agua es privatizada, las únicas personas que tienen incidencia en términos de opinión en las cuencas son la Junta de Agua, que es gente que es dueña del agua de las cuencas. Entonces, eso es un problema gigante, dado que los territorios no tienen una incidencia real en la toma de decisiones en torno a políticas de cómo cuidar su cuenca. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es juntar como juntas de vigilancia comunitarias, y ahora eso estamos tratando de pensar está bien, estamos haciendo ciencia comunitaria, se están haciendo muestras de metales, de isótopos, de calidad de agua, etcétera,
pero la gente, como decía Cata, hay ciertas herramientas que se pueden utilizar como fotografías para que la gente pueda hacer o mande así como un mensaje, miren, esta es la mancha que tiene mi río hoy día. Entonces, esas todavía no existe y tampoco menos a nivel organizado de cuencas a nivel chileno. O sea, tenemos un montón de cuencas y hay algunas cuencas que no tienen protección alguna en torno a los territorios. Generalmente cuando ya algo pasa, los territorios empiezan a despertar, especialmente las mujeres, y se empiezan a organizar y ahí nosotros nos llegan los llamados. Y ahí voy a, Claudia, a responder la pregunta de Fabiola, que igual estaba preguntando sobre en qué medios cómo difundimos nuestro proyecto. Esto empezó recién en el 2019 de un grupo de conocidos que nos unimos como en torno a la ciencia comunitaria y está el grupo totalmente abierto, cualquiera puede ingresar y ayudarnos desde su punto de vista, desde su perspectiva, con sus preguntas científicas. No tenemos una organización formal, es un grupo de personas que nos juntamos a ver trabajo comunitario en cuencas, entonces no tenemos un Facebook o un Instagram. Eso sí que hemos postulado proyectos ANIT pequeñitos para sociabilización de la información científica a las comunidades. Empezamos con el Ñuble y en torno a atender a todas las comunidades, sí, ha sido súper triste porque empezamos con estos muestreos comunitarios y la gente nos empezó a llamar. Oye, mi río, hay una mancha de café en el río, ¿pueden venir a ayudarnos? Y fue como, ¡ay, qué hacemos! Y créeme que mínimo 5 comunidades nos ubican mensualmente para ir a atender sus necesidades, pero nosotros igual, por ejemplo, si alguien nos pregunta, recién me mandaron un WhatsApp muy chistoso sobre que cerca de Curanilahue había, cerca de Las Vegas había una mancha y querían ver si podíamos ir, y como no tenemos la infraestructura técnica para decir, ya vamos a ir a ver calidad de agua y vamos a hacer todos los análisis de la norma 1333 y de la 409, no, solamente tenemos como ciertos elementos, nos compramos un multiparámetro recién, entonces como que estamos poco a poco y la idea de nuestros llamados generalmente es que si la comunidad tiene el interés de hacer ciencia comunitaria y que el interés sea de ellos, proactivo, nosotros vamos. Y ha sido súper linda la experiencia porque imagínense que hasta el momento, por ejemplo, la comunidad de Nacimiento, ellos hacen pescado frito para poder llevarnos a hacer los muestreos comunitarios 3 veces al año. Y ellos pagan los pasajes, bueno, todo el transporte, el alojamiento, nos quedamos con ellos en sus casas, entonces igual ha sido todo un trabajo de ese estilo. Si la comunidad es proactiva y quiere empezar a hacer ciencia comunitaria, nosotros nos organizamos y vamos al llamado. Pero hasta el momento estamos súper sobrevendidos porque somos 5 o 10 personas muy motivadas haciendo esto y, por ejemplo, en el Biobío, en la cuenca del Biobío y la cuenca del Ñuble, ya es como mi trabajo voluntario son 4 horas a la semana y se me van generalmente hasta 5 y tengo que terminar la tesis del doctorado, entonces generalmente eso los trabajos el fin de semana, porque no es solamente ver las muestras que nosotros sacamos en ciencia comunitaria, es ver toda la base de datos de la DGA, de organismos privados, para poder evaluar cómo es el estado ambiental de la cuenca y responder a las comunidades si ellos quieren hacer alguna demanda o algo así. Entonces igual es como mucho. Entonces ahí uno tiene que, yo digo ya en un momento solamente me voy a centrar en los metales y los isótopos, solo en los metales y los isótopos, y me lo repito para poder seguir con esto y poder, ya obviamente que la tesis del doctorado no se pudo hacer por un tema de que llegó la pandemia, no pude hacer los análisis de los análisis de los ríos 2020-2021, entonces hablamos con mi jefe y va a seguir la investigación para el postdoc, pero sí, ha sido súper interesante. Igual hemos estado tomando todo el grupo cursos de educación popular, porque la idea, lo que no queremos lograr es que nosotros como científicos tengamos, todo el rato la idea es tener una comunicación horizontal con la comunidad y las discusiones que tenemos con la comunidad en torno a los resultados va desde la parte sensorial de ellos. Entonces igual es algo nuevo, así como, no, yo vuelo el río y así vemos los resultados de sólidos disueltos, ya puede haber una relación acá. Y ahí a la comunidad se le va explicando los resultados. Hola, ¿puedo compartir una cosita? Por favor.
Muchas gracias, Dama, por tu respuesta. Yo me siento súper feliz de que existan iniciativas así también. Y te comento Fabiola, que... Fabiola, ¿puedes ponerte más cerca del micrófono para que se escuche, por favor? ¿Me escuché? ¿Mejor? Ahí sí, mejor, sí. Te comento que yo soy estudiante del Austral y dado el estallido social, surgió exactamente la misma inquietud que ustedes están trabajando ahora, después de estar en varios cabildos y todo, particularmente la carrera de geología. Nos gustó la idea de poder compartir con la comunidad y en base a sus solicitudes y sus problemas que tienen en la actualidad, nosotros como científicas, ayudarles a encontrar alguna solución. Y estuvo todo un proceso durante el 2019, fines e inicios de 2020, en hacer una especie de grupo que justamente se llamaba C3, Ciencia Comunitaria Científica. Y pucha, después con la pandemia todo eso quedó como un poco paralizado, pero todavía la gente motivada está. Entonces también me gustaría después pedirte tus datos porque podríamos hacer sinergia si estamos como en lo mismo y al final nos damos cuenta cada vez más que esto es lo que, para lo que estamos como científicas, estar con la comunidad y resolver los problemas que ellos tienen para ellos, por ellos. Y al final que también nosotras estamos adentro de la misma comunidad, entonces me parece súper genial la iniciativa y muchas gracias también por tu respuesta. Fernanda Oyarzún tiene una pregunta y es para Dharma. Dice, hace algunos meses nos contabas de la reflexión que tenías sobre la forma en que pueden ustedes las científicas explicar los límites de las ciencias y de los análisis que hacen, así como de traducir el tipo de información especializada. El no darle solo las malas noticias, sino qué hacer con esta información y cómo interpretarla. ¿Cómo ha evolucionado esa reflexión, Dharma? Gracias, Fernanda, por tu pregunta. Sí, han sido meses de reflexión constante. Nos vamos a dormir con esa pregunta siempre, porque, bueno, esto nace porque con Fernanda estuvimos hablando hace algunos meses atrás, en que cuando el 2019 tomamos muestras de las desembocaduras, habían ríos que tenían niveles de metales traza, que son trazas, muy bajitos, muy altos. Y yo estaba así como, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo informamos? ¿A quién hay que llegar? Vamos al CEREMI, lo informamos para que se haga el estudio, vamos a la comunidad, se informa. Y al principio estábamos muy al choque, así como, no, la comunidad tiene que saber toda esta información, ellos tienen que denunciar. Y finalmente lo que nos dimos cuenta es que la comunidad, desde esa perspectiva, le causa un daño a la comunidad en torno a que se estresan, hay un estrés, quieren responder eso, y ¿qué pasa? Que no están los tiempos de voy a analizar el resultado, vamos a conversar el resultado, vamos a ver qué significa esto, cómo afecta a la salud, ubicar a la persona que es especialista en salud, porque nosotros somos biólogos, geólogos, todos los del equipo, ahora recién se nos unieron dos chiquillas de enfermería, y lo que hemos visto en la comunidad, especialmente en la comunidad de nacimiento, que tienen valores de manganeso 500 veces más que la norma en aguas subterráneas y están tomando agua de esa napa, es que la comunidad se ve informada de todo lo que pasa, pero tenemos que hacer una especie de sociabilización muy bien hecha, en que desde la comunidad territorial, no nosotros como científicos informamos lo que está pasando, se le invita a la comunidad a asistir a ciertos talleres, y desde eso viene el grupo de abogados y toma los resultados científicos, y de ahí se hace la demanda y la comunidad ve que se hace un trabajo conjunto. Pero lo que nos damos cuenta igual que cada cuenca tiene su alma, cada cuenca tiene sus necesidades, entonces no podemos poner, por ejemplo, el caso de nacimiento, que ahí están con el río Vergara y el río Biobío, que esas son sus cuencas, con lo que está pasando en Quinchamalí, por ejemplo, con las chancadoras, y las comunidades de alfareras que trabajan con la greda y usan materiales que vienen del río
y los metales se están poniendo en suspensión de nuevo. Es como ciertas comunidades tienen su alma, y lo que nos hemos dado cuenta es que por eso es tan importante el no hacer ciencia ciudadana, es hacer ciencia comunitaria, porque la comunidad, al verse involucrada en todo el proceso investigativo, comprenden, ah, mira, para analizar metales se necesitan 6 meses en que sale el resultado. Para isótopos, 1 año. Para cosas de multiparámetros, podemos analizar los datos en el día. Y así como que la misma gente se va dando cuenta el proceso científico y los tiempos que toman. Pero si no hay ese trabajo con la comunidad, si uno va, toma el dato, se va a la universidad, analiza la cuestión, después les va a informar a la gente se siente como externa y no conectada, y es lo que lo que hacen las municipalidades y todo igual. El Ceremi tiene esa actitud. Entonces nos hemos dado cuenta que el trabajo intrínseco con la comunidad durante todo el proceso investigativo capaz que es la clave para poder que las comunidades puedan tener una inferencia y la conexión intrínseca con el científico. Elizabeth pregunta, Claudia, ¿hago la pregunta? Mira, primero tengo una pregunta de María Cristina Yever, que dice, pregunta si se puede encontrar o buscar apoyo en las municipalidades. Más bien ella se puede buscar apoyo en las municipalidades para estos fines. ¿Qué conocimiento tienes tú, Dharma, al respecto? Porque entiendo, por ejemplo, que la municipalidad de Cauquenes ni siquiera tiene un departamento de medio ambiente. Entonces, quizás que depende de municipalidad a municipalidad. Si nos puedes responder esta pregunta con el permiso de tu gatito, por favor. No, disculpen. Sí, las municipalidades, cuando tienen un departamento de ambiente, el ministerio, la parte de ambiente está ligada a aseo y ornato. Entonces los fondos municipales son muy bajitos para esa división, y generalmente se tiene un especialista, puede ser un biólogo marino, un magíster o un chiquillo de recursos naturales, y lo que nos hemos dado cuenta, si la municipalidad postula proyectos gubernamentales que solamente las municipalidades pueden postular para hacer este tipo de cosas, sí puede haber una inferencia. Por ejemplo, en Diguillín nos tocó que se va a construir un embalse, y que toda la gente de Diguillín está así como, no queremos el embalse. Entonces la municipalidad se contactó con la comunidad, y se sacó un fondo municipal para poder a hacer la consulta ciudadana y hacerla bien. Pudimos participar científicos, abogados y gente de la institucionalidad para poder llevar a cabo toda la consulta ciudadana. Sí, hay, pero muy poco. Entonces igual es como un llamado de atención a las municipalidades, y ahí es otra parte de que el grupo de nosotros no tiene a nadie como experto en este tipo de lobby político, somos puros científicos. Entonces igual es como, deberíamos tener a alguien así. Eso, claro. Tengo otra pregunta anotada acá, a Dharma también, de Elizabeth. ¿Los resultados de las concentraciones de metales que estudian es concentración total? Y la otra pregunta, que era de Valentina, es ¿qué tan válidos son los datos que pueden tomar las personas tomados por investigadores versus los que toman las personas acreditadas para los efectos de legislación ambiental? Súper buenas preguntas. La primera, nosotros, la idea es que nuestros resultados se puedan comparar con los resultados ya disponibles de forma pública, como los resultados que publica la DGA en torno a metales. Y los metales que ellos cuantifican es totales en el agua. No hay hasta el momento ningún estudio de metales en sedimentos en ríos, muy poquitos, porque la legislación chilena no incluye los sedimentos dentro de la norma para ver metales, lo cual igual es muy raro, porque los metales son los sedimentos, las arcillitas de los ríos son las que acumulan la mayoría de los contaminantes. Entonces yo encuentro que deberían estudiarse, pero eso en torno al metal total. Y nosotros lo que hacemos ahora en el laboratorio es que separamos la fracción disuelta, la fracción particulada, y ahí hacemos la sumatoria de total para ver
la diferencia, pero eso es porque nosotros somos más picky y lo hacemos así. Y de esa misma, ahí hacemos una alícuota, sacamos submuestra tanto del particulado disuelto, y lo que hacemos es que le aplicamos la norma chilena a un RAN de muestra y le aplicamos nuestra metodología que se utiliza en ciencias de la Tierra para hacer geoquímica de metales. Entonces igual ahí la idea es que ahí lo complejo igual que la geoquímica de metales estudiada por geólogos y geoquímicos a nivel nacional y mundial no tiene las mismas técnicas analíticas que el estudio de metales por organismos públicos y por la normativa ambiental. Eso igual es un problema en términos cuando uno quiere comparar los resultados. Y en torno a la pregunta de Vale, hola Vale, sí, yo creo que si se cumple un protocolo de muestreo desde el inicio, desde utilizar para metales una botella limpia con ácido, ir a tomar la muestra bien en los sectores que se determinan y en términos analíticos llevar ser conscientes de la parte analítica dentro de los resultados, yo creo que tanto los datos tomados por investigadores como las personas o los inspectores ambientales que toman las mismas muestras tendría que ser deberían dar los mismos resultados. El problema de la legislación chilena, y esto es algo que nos hemos dado cuenta en torno al grupo de trabajo en cuencas, es que lamentablemente todavía no sabemos, vamos a intentarlo recién ahora con un paper que estamos tratando de trabajar en nacimiento, es que ¿qué pasa cuando los resultados son publicados en un journal versus si esos resultados finalmente para la normativa ambiental o para la gente de la Superintendencia de Medio Ambiente son válidos tanto como lo que tomó un inspector ambiental y lo analizó en un laboratorio especializado, una EDFA, por ejemplo? Eso lo vamos a ver ahora, no sabemos. No sabemos si va a funcionar algo así, porque lo único que nosotros como científicos podemos producir es que los datos sean públicos, por ejemplo, se suben a una base de datos públicas como Pangea, se publique el paper y que la gente pueda ocupar esos datos de forma transversal. Pero no sabemos si en un alegato en la superintendencia o en el tribunal ambiental la gente va a poder utilizar esa información, que es lo que nosotros podemos entregarles. Porque no nos olvidemos que igual lo que le hemos tratado de explicar a la gente igual que nosotros funcionamos en un sistema científico, tenemos que producir nuestros papers, es lo que nos da de comer, entonces esta va a ser nuestra visión y la idea es poder hacer la unión entre las dos partes. Pero ahí Vale es parte de la red de metales y ella está estudiando todo el tema de la base de datos del PUAL, que es lo que produce la Armada en términos de metales en el borde costero chileno, y nos hemos dado cuenta que el organismo de la normativa chilena igual no es científicamente como al callo, se podría decir. Igual se publican resultados que están bajo del límite de detección y es como, ¿por qué no me informes que los metales que no pudiste medir? O sea, nos estamos encontrando con todas esas como chimuchillas del asunto. Entonces la red de metales traza nacional que está Vale, Alexis, la Kena y la Praxede, la idea es ver eso igual, es como cómo estamos estudiando los metales en Chile, pero todo ha nacido desde una pregunta de la desoxigenación. Sí, esto ha sido como todo como que se abrió un universo investigativo así muy grande. Bueno, amigos, amigues, debo decir que quedan solamente espacio para 2 preguntas y luego el Núcleo Milenio va a cerrar con un comentario al final. Voy a dar la palabra a Marcela Aracena y luego tiene la pregunta Héctor del Núcleo Milenio. Por favor, hagámoslo conciso y preciso porque me están apurando aquí un poquito con el tema. Bueno, es que en el chat se pedía complementar un poco. Siempre las comunidades tratan de generar cierta información.
Lo triste es que esa información después no forma parte de la información oficial que tiene el territorio. Hay mucha información científica que no está, cierto, coordinada con la información territorial que manejan los municipios. Entonces ahí el desarrollo de aplicaciones o de investigación en cuanto a bases de datos propias generalmente lo está levantando la ciudadanía. Nosotros en este municipio tenemos certificación ambiental en Tomé y también la certificación ambiental ayuda y los comités ambiental comunales. Yo trabajé y trabajo como coordinadora del comité ambiental comunal y esa es una gran instancia para poder, cierto, relacionar a la comunidad con el municipio. Creo que en todos los territorios debería estar súper bien normado eso, pero se da en algunos municipios que el alcalde es el presidente del comité ambiental, por ejemplo, en Arauco, entonces es súper como, nada que ver, po. Porque tiene que nacer de la comunidad y funciona el comité ambiental como un ente fiscalizador, aunque también en la normativa no tiene una voz de voto tan importante, pero sí puede mostrar su apreciación frente a proyectos de inversión. Y es deber de los departamentos de medio ambiente exponer los proyectos de inversión que van a impactar el territorio a SCAM, o sea, al Comité Ambiental Comunal en su proceso de certificación ambiental. Entonces, a medida que van avanzando los municipios en estas relaciones, participaciones ciudadanas, evaluaciones, se va aumentando el nivel de certificación. Eso es lo que puedo decir. Igual esto también instarlo a todos ustedes como científicos a poner en valor toda esta investigación que para mí es un patrimonio inmaterial y un bien nacional de alto valor. Y tiene que ser así porque los planes de educación ambiental y todos los planes, no sé, de instalación de laboratorios naturales, de estaciones de monitoreo, deberían hacer desde los territorios y ser información para que los territorios gestionen su propia información y los ciudadanos sepan sus riquezas naturales, paleontológicas y cómo reconstruir su historia. Eso me parece excelente esta jornada. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta y la última de Paulina, por favor. Creo que hay un error, yo no he pedido no le es que aquí me marca, tal vez era Núcleo Milenio Upwell que está conectado. Claudia, sí. Claudia, ¿puedo hacer yo un comentario chiquitito? Por favor. En realidad los felicito por su trabajo que están haciendo y quería compartir de que nos sentimos tan identificados porque nosotros en la Facultad de Ciencias trabajamos con una metodología que es aprendizaje y servicio, y nosotros aplicamos en las distintas actividades curriculares este ramo en donde va acercando a los estudiantes de la comunidad y se hace un trabajo vinculado a la comunidad. En distintos ramos como geografía, limnografía, química de agua, química de suelo, distintos colegas, vamos con los estudiantes a donde la comunidad lo requiere. Han sido municipalidades que nos han solicitado, han sido también colegios, hemos participado bastante con colegios, y realmente es una forma de enseñanza bastante enriquecedora para los estudiantes, hacer un trabajo con una motivación distinta. Así que yo los felicito y nos sentimos bastante identificados con la forma de trabajo de ustedes. Eso más quería decirles. Muchas gracias. A ti, Elizabeth. Continuamos. Héctor. Hola, fue un placer escucharlas a las 4, fue súper entretenido. Quiero hacer una pregunta, digamos, abierta para la que tenga, digamos, las ganas de contestarla, digamos, que tiene que ver un poco con lo que yo hago, que en el fondo es la comunicación de la ciencia. Se relacionan permanentemente con las comunidades todas, y me gustaría hacer una pregunta súper puntual respecto de la forma en que comunican estas cosas que tal vez para personas comunes y corrientes son complejas en cuanto al
al vocabulario en sí, si ocupan ejemplos, cómo le explican lo que ustedes están viendo, digamos de forma sencilla, para poder entusiasmarlos, porque me imagino que muchos de ellos ven el problema, pero de ahí a que se comprometan a trabajar necesitan entenderlo para darle con todo, digamos. Entonces, esa es mi pregunta para cualquiera de las cuatro. Queda abierto. No sé, Carola, ¿quieres comenzar tú? Sí, bueno, yo no tengo tanta experiencia como la que ha mencionado Dharma, pero desde el punto de vista de la arqueología hemos estado tratando de un poco aproximarnos a esto que comentaba Dharma, como de cómo cada cuenca es un alma o un contexto súper diferente, pero a las caletas de pescadores y pescadoras, cómo cada caleta a pesar de que son todos pescadores y pescadoras, desde Arica hasta Magallanes, y hay algueros y algueras, y es como que uno puede como mostrarlos como todo muy parecido, hacen todos las mismas cosas. Cada caleta tiene su historia y su dinámica, y cómo eso también pasaba en el pasado, en la arqueología, cómo también vemos que ya el anzuelo de Concha va de Arica a Guanaqueros, pero cómo cada espacio hizo sus anzuelos de cierta forma, los usó de cierta forma, están puestos en contextos o funerarios o domésticos de cierta forma, y un poco, no tengo la respuesta de cómo lo hago, pero ha sido una pregunta que todavía se está tratando de desarrollar, de cómo vincular la arqueología con la identidad costera actual, porque es relativamente más simple vincular los problemas científicos cuando hay riesgo, cuando hay contaminación, cuando hay escasez, cuando relativamente más fácil, digo, porque tampoco es tan fácil, pero por último el vínculo se entiende, la necesidad se entiende. Pero cuando estamos hablando de cosas que sean un poco más abstractas, como la identidad, como una cohesión social, es más complicado. Y no sé muy bien todavía cuál es la herramienta, la estamos tratando de encontrar. Para complementar lo que dice Carola, en mi punto de vista pasa exactamente lo mismo, un poco se hace más fácil la difusión en torno a un desastre. Por ejemplo, en mi caso, que soy oceanógrafa física, cuando hay marejadas y, por ejemplo, y salen todos los medios de comunicación que hubo una marejada grande, es mucho más fácil para nosotros dar esa información, por qué se producen las marejadas, por qué cada vez se están haciendo más intensas, por qué cada vez están teniendo más impacto. Entonces, también lo mismo, por ejemplo, si aparece una mortandad de peces en alguna playa y entonces la gente puede ver eso, se hace más fácil que se interesen, que te escuchen. Pero también, en el fondo, también a veces la gente es muy creativa y te empieza a hacer preguntas que nosotros no tenemos las respuestas. Entonces, de repente también mucho pasa que la gente ve al científico como que en verdad lo sabe todo y no es así. Como decía Dharma, o sea, que también dar a conocer las limitaciones de la ciencia, las incertidumbres. O sea, por ejemplo, con esto que está ultra, ¿no es cierto?, de moda, que es el cambio climático, pero la incertidumbre es muy grande. Entonces, eso también es importante difundir. Es importante difundir que el conocimiento avanza, que a veces hay teorías que se caen por completo. Entonces eso también es importante. Nosotros nos basamos en un método científico y podemos tener ciertas conclusiones en un momento y quizás más adelante no van a ser las conclusiones correctas. Entonces esto es así. Es como que todos vamos poniendo un ladrillito, un pedacito y se va construyendo la historia de la ciencia, pero vamos avanzando siempre y siempre van a haber incertidumbre y respuestas o preguntas que aún no tienen respuesta. Sí, y como dice la Cata, es una co-construcción. Eso lo hemos entendido durante los últimos años. Yo creo que la comunicación de la ciencia tiene una evolución de la misma forma. ¿Cómo vamos comunicando cosas? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Está llegando a los territorios? Cada territorio tiene su alma, como dice la Caro, igual es algo súper complejo. Y por ejemplo, esto de la ciencia comunitaria no tiene más de 3 años de operación. La ciencia ciudadana sí, tiene 20 años de historia, pero la ciencia comunitaria es súper difícil igual, porque imagínate que ver un resultado complejo de metales con una persona que capaz que su
nunca ha escuchado la palabra manganeso, o nunca ha escuchado la palabra renio, o etcétera. Entonces, hay que hacer todo un trabajo previo, explicarlo de una manera muy simple, y el tema de que las comunidades igual son celosas en torno a que el científico no puede estar arriba, como que se sienten muy intimidados cuando uno viene con todo el conocimiento y se la sabe todo, y ellos inmediatamente tú ves que tienen una actitud así como más celosa, o igual cuidar como instituciones. Ha sido súper fuerte para nosotros, que somos alumnos o exalumnos de algunas universidades regionales, que la gente no quiere nada con las universidades. Porque pasa esto, que van a tomar la muestra, después se la llevan, y a los 10 años después se le da el resultado, y nunca, capaz que esa persona, la persona original que fue a tomar la muestra, nunca más tuvo conexión con la comunidad. Entonces, igual yo creo que desde el punto de vista de comunicación de la ciencia y de científicos tenemos que tener esa responsabilidad. O sea, si empezamos con algo, responderle a las comunidades y saber que son celosas. Y da pena igual saber que las universidades están siendo desacreditadas de la misma forma por las comunidades, porque no están teniendo esta respuesta. Y algo que tenemos que hacer nuestra crítica. ¿Cómo está nuestra institucionalidad funcionando? ¿Cómo es la institucionalidad de donde estoy trabajando? Y ahí empezar a poder hacer las cosas. En paleoceanografía ha sido todo un mundo. ¿No? Sergio tiene más experiencia ahí trabajando en los fiordos con comunidades, pero nosotros que trabajamos en el océano abierto, ni los pescadores artesanales llegan a esa longitud sacando muestra. Entonces igual es como muy abstracto. Igual yo creo que esta conexión con los ríos nos ha dado esta nueva forma de ver cómo podemos unir la paleoceanografía con la ciencia comunitaria y los territorios. Pero si no fuera por los ríos, créeme que paleoceanográficamente la comunidad cero conexión con la ciudadanía en ese aspecto, más que, como dice la Cata, de cuando nos llaman para ver cómo fue el cambio climático en el pasado, y eso a través de los medios. Quisiera solamente complementar a la pregunta que realizó Héctor, y desde mi experiencia en divulgación científica, y desde que me ocurrió eso en adelante con el documental que hicimos en Cordillera Darwin para poder explicar cómo se trabaja en oceanografía, de ahí para adelante cambió un poquito en mí mi forma de generar proyectos y de generar información científica, siempre poniendo en paralelo un guión de tu trabajo y que sea de fácil comprensión para personas que no trabajan en ciencia y que no tienen idea de algunos conceptos técnicos. Entonces pienso que también nuestra responsabilidad como científicos hacia la sociedad, y para que nuestro trabajo tenga este valor agregado de aporte a la sociedad, nosotros tenemos que ir desarrollando en paralelo el guión que queremos presentar y cómo queremos que las personas entiendan nuestro trabajo y también se involucren con él. Entonces, diciendo esto último, paso la palabra a Jean-Pierre, que quiere dar un último comentario acerca de esta presentación para poder finalizar esta jornada que ha sido muy enriquecedora para todos los que hemos estado aquí compartiendo. Imagino que van a quedar las presentaciones grabadas, van a compartir esa información. Les agradezco también la instancia de permitirme estar moderando esta jornada, y pasamos ahora a Jean-Pierre para las palabras de despedida. Jimena, ¿quiere decir algo antes? Sí, es muy cortito, en relación a la pregunta que hicieron anterior, que yo tampoco tengo tanta experiencia en el tema, pero estamos comenzando a hacerlo. Que es un gran desafío, pero yo creo que también depende un poco de con quién o qué grupo uno quiere trabajar. Y por ejemplo, el tema como el concepto de co-crear algo con la comunidad es como, es bien potente, porque muchas veces no es como llevar el conocimiento a la comunidad, sino que entre la comunidad y el investigador generar un conocimiento juntos, como tratar de combinar las dos esferas, como tanto de la comunidad aprovechando lo que uno, como el conocimiento que nosotros podemos entregar desde nuestra área, y también el conocimiento de la comunidad, que muchas veces
es mucho más, es otro tipo de conocimientos más tradicionales, más que son de otro tipo, y eso a su vez, eso permite un poco lo que decía Dharma, bajar ese como recelo, porque en el fondo es esta cosa como jerárquica que existe entre el investigador que llega a entregar conocimiento, y yo te voy a ayudar en el fondo, a cambiar como a una situación más simétrica, en donde yo también voy a contribuir, claro, donde yo también voy a contribuir. Es una colaboración, no es una, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que por ahí también, en el caso, en algunas situaciones, pero por otro lado, también lo que por ahí decían, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños o con estudiantes, o en general también con la comunidad, una manera que también creo que Dharma lo mencionó, es la cosa más sensorial. Que al final, muchas veces como ese ejemplo, manera como de explicar las cosas que uno quiere decir, queda mucho más que dando tanta explicación científica, técnica, academicista, que, no sé, puede servir mucho más. Y eso lo vi en terreno muchas veces con colegas que son, por ejemplo, paleoecólogos en otras áreas, que me tratan de explicar cosas a mí como arqueóloga, y me mostraba de manera súper también sensorial, y yo como que a mí para siempre me quedó como que esa idea, la retuve de manera más fácil, y después uno la reflexiona y la integra mejor, pero cuando te la explican así de manera tan vívida en el momento, uno la guarda mejor. Bueno, eso nomás quería decir. Gracias. Bien, bueno, sí, muchas gracias, Claudia. También agradecer a las expositoras, estuvo demasiado interesante la presentación, y enfatizar solamente en que de esta manera finalizamos esta actividad, agradeciendo nuevamente la presencia de nuestras invitadas y de todos los asistentes. Recordar también que pueden encontrar toda la información del Consorcio Sur Subantártico Ciencia 2030 en www.ciencia2030.cl. Así que los esperamos para una próxima ocasión, que vamos a estar informando oportunamente. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo a cada uno. Chao. Gracias a todas, gracias Claudia por moderar este encuentro. Gracias. Un gusto. Chao, nos vemos. Gracias. Por la invitación, muchas gracias a todos. Un gusto a todos, que estén muy bien. Chao, hermanita. Muchas gracias, te amo mucho. Excelente.